Buenos días, iglesia. Buenos días. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. Y a su iglesia. Gloria. Amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, en esta mañana tengo el privilegio de acompañarlos a traerles la palabra del Señor. Me gustaría que incline su rostro y vamos a orar antes de empezar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tu misericordia, Señor, son nuevas cada mañana, Señor, y por ellas estamos aquí alabándote, Señor. Pudimos tener un tiempo, Señor, de alabarte, de entregarte nuestra mejor alabanza, Dios. Pero también, Señor, sabemos que tú ministraste nuestro corazón, Señor. Ya este corazón está preparado, Señor, para recibir tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú, Señor, moviéndote en medio nuestro, Dios. Y que seas tú, Señor, sembrando esa palabra en nuestro corazón, Dios. Y de parte mía, Dios, te pido, Señor, que controles, Señor, mis pensamientos, Señor, mis emociones, para poder expresar tu palabra, Señor. Y me pongo en tus manos, Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, en esta mañana me gustaría abrir con algo que de pronto a nosotros, desde pequeños, nosotros somos padres, somos hijos y somos padres ahora. Pero desde pequeños hemos tenido una instrucción de parte de nuestros padres, bien sean cristianos o no. Y siempre nuestros padres nos guían diciéndonos desde pequeño, haz esto y te va a ir bien en tu camino. Haz esto. Tenemos una ordenanza, tenemos unas órdenes. En nosotros está, en nuestro propio carácter, seguir esas normas, bien sea hacerles caso o no. Y en el caminar vemos que nuestra vida va siendo trabajada a raíz de esa obediencia. Entonces vemos el desenlace cuando un hijo es obediente, al hijo no va a tener tanto tropiezo en la vida. Pero vemos el desobediente, que sí nos ha costado y hemos tropezado muchas veces. Entonces, el título de esta prédica esta mañana se llama Obedecer. Obedecer. Entonces podemos entrar a definir qué es obedecer. En el término obediencia está relacionado con el acto de obedecer, es decir, de respetar, acatar y cumplir la voluntad de la autoridad a quien manda. Sí nos ha costado someternos a la autoridad de nuestros padres, algunos, otros no. Y gracias a Dios por esos padres que tienen hijos obedientes, pero hay otros que no. Entonces, eso es lo que vemos en nuestro círculo, de nuestra familia. Pero vamos a ver qué dice Dios a través de esa obediencia. Dios siempre nos ha instruido a obedecer. Desde el comienzo, en su palabra, nos dice que nosotros tenemos una recompensa cuando obedecemos. Y entonces vamos a leer Deuteronomio 28, del 1 al 14. En este día vamos a leer un poco, vamos a leer bastante. Entonces me gustaría que tuviera su Biblia en la mano y abriera la palabra del Señor para que todos juntos la recitemos, la repitamos. Entonces, Deuteronomio 28, del 1 al 14. Un fuerte amén cuando lo tengamos, por favor. Okay. Gloria a Dios. Entonces, la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, verso 1. Acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito en el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra
el fruto de la bestia, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendita serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Y Jehová te enviará su bendición sobre tus géneros y sobre todo aquello que pusieras tu mano. Te bendecirá y en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos que Jehová tu Dios anduviese en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra, en el nombre de Jehová es invocado por ti, y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que haría de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro en el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y no pedirás prestado. Te pondré Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos que Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que guardes y cumplas, y no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir a dioses ajenos y servirles. Amén. Qué tremendo. Dios nos promete una gran bendición, ¿sí? Nos dice que nos va a bendecir en todo lo que nosotros hagamos, en toda donde nosotros vivamos, lo que trabajemos, la obra de nuestras manos. Nos va a proveer bienes materiales. Todo esto nos promete el Señor. Todo esto nos lo promete Él. Pero si nosotros, ¿qué? Obedecemos. Digan la palabra, obedecer. Dígale a su compañero, dígale, obedecer. Obedecer. Pero vamos al verso 2. Vamos al verso 2. Dice, y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyes la voz de Jehová tu Dios. Bueno, ¿qué pasa si no la escuchamos? ¿Será que el verso 3 empieza? ¿Cómo empieza el verso 3? Bendito. Pero si nosotros no obedecemos, vamos a ser benditos. Será al contrario, ¿no? ¿Cuál es la palabra contraria de bendición? Pero ¿será que nuestro Dios amoroso, el que le servimos, quiere eso para nosotros? ¿Será que Él nos quiere maldecir a nosotros? De ninguna manera. Esa maldición no la buscamos nosotros por nuestra desobediencia. Eso es lo que tiene que quedar claro en nuestro corazón. Entonces Dios nos quiere bendecir y nos quiere dar algo especial. Nos quiere dar todo esto para que nosotros vivamos en este mundo para Él y solamente sirviéndole a Él. Que Él tenga el primer lugar. ¿Será que Dios, en tu corazón, Dios está en primer lugar? Es una buena pregunta el día de hoy. Pero esta fue como la parte de la introducción. Vamos a ir al primer punto de la enseñanza. Y el título es ¿por qué nos cuesta tanto obedecer? ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer? ¿Por qué creen que nos costó mucho obedecer a nuestros padres? Porque de pronto nuestro propio razonamiento nos impulsaba a hacer lo que nosotros creemos que es correcto, ¿sí o no? Pero vamos a ver, vamos a darle una definición. ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer? Razones pueden haber muchas. Tal vez
la más común se da cuando no reconocemos la autoridad de la persona que manda por considerarla inferior, inepta, molesta o necia. Cada vez que la actitud a realizar es contraria a nuestro gusto y preferencia, porque catalogamos las cosas como poco importantes o debemos hacer a un lado nuestra comodidad y descanso, cualquiera que sea el caso, el resultado es el mismo. Un actuar mecánico. ¿Y por qué? No nos queda más remedio, lo cual resta mérito a todo lo bueno que pudiéramos lograr. ¿Reconocemos cuál es nuestra autoridad? A veces nosotros obedecemos porque queremos cumplir, no lo hacemos de corazón, o queremos a través de esa obediencia obligada querer brillar con alguien, querer buscar el aplauso, querer buscar un nombramiento. Entonces, ¿será que esa obediencia está basada en lo que dice Dios para nosotros? Podemos ver un pequeño ejemplo. Una persona, vamos a verlo en Jonás. Vamos a ir a nuestras Biblias en Jonás 1, del 1 al 3. Y vamos a entender un poco cuál fue la vida de Jonás cuando Dios lo llamó. Dios lo llama y le da una misión en específico. Entonces vamos a leerlo, Jonás 1, del 1 al 3. Cuando lo tengan, un fuerte amén, por favor. Dice así la palabra del Señor. 1, 2 y 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. ¿Qué hizo Jonás? El Señor lo llamó, le dio una instrucción. ¿Y qué hizo él? Huyó, se fue de delante de Dios. ¿Será que cuando Jonás sale dice huir, se mete en esa nave, en ese barco, y Jonás dentro de sí sabía que Dios iba a venir por él, de una u otra manera? Porque Dios, cuando te llama, Él va a insistir y te va a traer de una u otra manera a tus pies. Eso pasó conmigo una vez. ¿Sí? Yo soy como testigo de ese llamado. Y yo huí. Y me tocó padecer bastante. Jonás empezó una gran tormenta. Retomemos a Jonás en ese barco. Y él sabía por qué se generó esa tormenta. Y él callado. Y todo el mundo desesperado, tirando cosas en el barco, pero él no decía nada. Hasta que se dio cuenta y dijo: no, vamos a perecer todos. Vamos a morir todos aquí. Cuando él dijo: no, Él viene por mí. Mi Dios me está buscando. Tírenme al mar y ustedes no van a morir. Wow, tremendo. Y así pasó. Pero por su desobediencia, el Señor preparó un gran pez para él. Cuando cayó al mar, ese gran pez que preparó Dios se lo tragó y estuvo dentro de él 3 días. ¿Será que nosotros estamos esperando que ese gran pez que prepare Dios nos trague alguna circunstancia en nuestra vida si empezamos a desobedecer a Dios? Porque así puede pasar. Es más, así pasa. Entonces, ¿qué hizo Jonás dentro del gran pez? Dijo: no puedo huir. Señor, perdóname.
se humilló, hizo una oración en el capítulo 2 hermoso, que lo invito a que lo lean en su casa. Se arrodilló, le dijo al Señor que lo perdonara, y al tercer día el pez lo vomitó. ¿Y qué tuvo que hacer Jonás? Ir a cumplir el llamamiento de Dios, a predicar que esa ciudad, si no se arrepentía de sus pecados, iba a ser destruida. No me van a creer, Señor, predica. Así nos manda el Señor a nosotros. Predica lo que yo hice contigo. No me van a creer. Yo sé que no me van a creer. A mí no me han creído. Pero él fue obedientemente y predicó. Y apenas escucharon la voz, de una, ese pueblo, no, necesitamos hacer ayuno, vamos a hacer lo que sea, vamos a orar, vamos a dejar de hacer trabajos y vamos a clamar al Señor para que nos perdone la vida. Y eso pasó. Perdonó Dios a Nínive y no fueron destruidos. ¿Será que hay rebeldía en nuestro corazón? ¿Será que cuando Dios nos llama ponemos muchas excusas? Excusas para estar aquí parado. Hay muchas. Si fuese por mi fuerza, no estaría yo. Es Dios que hizo algo en mí y yo tengo como el deber de dar lo que Él me dio. Y por obediencia estamos aquí. Este tema, obediencia, como decía el pastor, no está un poco relacionado con la resurrección, pero más adelante vamos a hablar mucho también de ese tema. Entonces vamos a ver hay unas claves para la obediencia a Dios. Una de ellas es decidir confiar en Él. Otra, estar dispuestos a esperar en Dios en oración. Meditar en su palabra cada día. Y esto me toca mucho. Una vez en una célula, una hermana, la hermana que dirigía la célula, nos decía que ella en un tiempo pasado quería leer la Biblia, quería escudriñarla, pero no tenía como esa intención, no le salía de su corazón hacerlo. Y que ella le oró al Señor para que le colocara esa ansia y esa sed de la palabra. Y yo tomé eso para mí. Y yo empecé a orarle al Señor. Pero en un momento determinado, yo me olvidé de eso. Después con el tiempo mi esposa dice, uy, yo lo veo a usted leyendo mucho. Y yo le dije, no me había dado cuenta. Y el Señor ya me había puesto eso en mi corazón, de estar leyendo la palabra. ¿Qué pasa si nosotros abrimos la palabra diariamente? El Señor nos da una instrucción para obedecer. A través de la Biblia, a través de la palabra, el Señor nos inserta eso en nuestro corazón. Obedecer. ¿Cómo es la palabra? Obedecer. No hay otra manera. No hay otra manera donde tú te vuelvas un obediente a la voz del Señor, si no es leyendo la palabra. Tenés que poner eso en tu corazón y meditar en ella, como dice la Biblia, de día y de noche. Entonces, la siguiente, una más importante, muy importante, guardar sus mandamientos. A través de la Biblia, el Señor nos insta a seguir unos mandamientos. ¿Sí? ¿Será que seguimos los mandamientos? ¿Conocemos los mandamientos de Dios? ¿En qué libro están los mandamientos de Dios? Iglesia. Los de la escuela ministerial no. Éxodo 20, correcto. ¿Meditamos en ellos? ¿Meditamos lo que Jesús nos dejó? Un legado, un nuevo mandamiento les dejo hoy. ¿Lo hemos meditado? Vamos a hablar un poco más de ello más adelante. Vamos a Juan 5:3. Por favor, vamos a Juan 5:3. Vamos a leerlo en voz alta, todos. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Pues este es el...
bueno, perdón, este no era el texto, pero se lo voy a leer yo. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. No sé, de pronto me equivoqué en el texto, pero a ver si el pastor me puede colaborar. Lo voy a leer yo. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nos sometemos a Dios y leemos, recibimos esa palabra en nuestro corazón, estos mandamientos no van a ser difíciles de llegar a ser. Lo leemos en el inicio y decimos, no, eso está complicado llegar allá. Pero cuando metemos, insertamos la palabra en nuestra vida, créelo que no. El Espíritu Santo te va a ayudar. Eso no lo haces tú, lo hace el Espíritu Santo dentro de ti, que te da sí, Juan 5:3. Uh-huh. 13, perdón, bueno, para que lo corrijan ahí en sus apuntes. Yo también lo corrijo aquí. Muchas gracias, hermano. Ok, bueno, sigamos adelante. Entonces, podemos identificar aquí bueno, muy bien. Entonces, hay otra cosa que a nosotros nos impide obedecer. ¿Cuál es? Cuando no conocemos. Cuando, y es como, por ejemplo, un enemigo de nuestra obediencia. ¿Cuál es? No conocer. Entonces, cuando no conocemos de Dios, pues hacemos cosas porque no lo hemos descubierto en la palabra. Pero hay algo importante, que Dios implantó en nosotros algo que nos discierne qué es lo que está bueno y qué es lo que está malo. Pero aún así, desobedecemos porque hacemos lo que nosotros queremos y siempre tratamos de hacer lo malo. Hay otro punto donde ya conocemos la palabra del Señor, donde Dios nos ha tocado nuestro corazón y hemos escuchado y hemos leído qué es lo que tenemos que hacer, pero aún así no obedecemos. Esa es otra clave. Pero la obediencia parcial es el peor enemigo de la obediencia. Repita conmigo, la obediencia parcial es el peor enemigo de la obediencia. Si el Señor nos da instrucciones, es porque espera que hagamos lo que nos ha encomendado. Sin embargo, algunos creyentes solo le obedecen cuando les parece conveniente. Es bueno ir al templo, orar y leer la Biblia, pero si practicamos el pecado, solo le obedecemos parcialmente. Solo le obedecemos parcialmente. Hay un ejemplo también muy claro. Dios nos manda a que demos nuestro diezmo. Pero si nosotros, lo único que conocemos somos nosotros. Si nosotros damos el 5%, estamos obedeciendo parcialmente. Y así en muchas otras situaciones. Entonces, ese es un enemigo de la obediencia. Vamos a pasar al segundo punto. Jesús, máximo ejemplo de obediencia. ¿Será que con lo que vimos el viernes que estuvimos en las 7 palabras, ese video que nos partió el corazón en dos, terrible, ¿será que Jesús no fue obediente al Padre?
Vamos a la cita Filipenses 2, del 5 al 11. Filipenses 2, del 5 al 11. ¿Lo tenemos todos? Bueno, les dice así. 1, 2 y 3. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios con cosa a aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Pudiéramos analizar el verso 5. El verso 5 dice, tenemos que tomar el ejemplo de la humildad y la sumisión de nuestro Señor Jesús. Cuando analizamos la palabra sentir, encontramos que en el idioma original se está refiriendo a la mentalidad y propósito que hubo en Cristo. En otras palabras, es necesario que tengamos la mente, la actitud y la disposición y el sentir que hubo en el corazón para él cumplir la voluntad de su Padre. ¿Qué tenemos que tener? Mente de Cristo, actitud de Cristo y disposición de Cristo. Me gustaría que lo repitiéramos. Actitud de Cristo. Mente de Cristo. Disposición. Mente, actitud y disposición de Cristo. Eso yo creo que se nos tiene que quedar metidos en el corazón. ¿Sí? Vamos al verso 6. Al verso 6 de ese. Y lo vamos a leer. Leámoslo todo, el verso 6. El cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aunque Jesús era esencialmente uno con Dios y tenía la misma naturaleza y atributos de Dios Padre, él no se aferró a esa igualdad como los hombres se aferran a sus poderes y riquezas. Aunque él siempre había estado con el Padre, el Hijo de Dios decidió participar de carne y sangre, haciéndose un poco menor que los ángeles que le adoraban. ¿Qué pasó con esto? Él se despojó, ¿sí? Él dejó su naturaleza divina en el cielo, pero no porque vino acá a morar con nosotros en carne y sangre, dejó de ser divino. Él era 100% Dios y 100% hombre, ¿sí? Pero él prefirió venirse, en el cielo lo adoraban los ángeles y se prefirió hacerse menor que los ángeles. Eso podemos, para que lo anoten ahí en sus apuntes, Hebreos 2:7, para que ustedes lo verifiquen en su casa. Entonces vamos al verso 7. Vamos a leerlo, el verso 7, por favor. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La palabra griega que se usa para despojar también se puede traducir como vaciar. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo puso a un lado los atributos de la deidad para tomar en su persona la forma de siervo o esclavo,
dispuesto a servir en todo. En todo. ¿A servir qué? En todo. ¿Estamos dispuestos a servir en todo aquí en nuestra congregación? Es una buena pregunta. O no estoy calificado para esto, o no lo hago, o me da miedo hablar en público. ¿Mm? Vamos al verso 8, por favor. Vamos a leerlos todos. 1, 2 y 3. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Resalta que ya estando en condición humillante de ser un hombre, Cristo se humilla aún más al someterse hasta la muerte. Pero no cualquier muerte, sino la muerte más vergonzosa en el mundo antiguo, la crucifixión. Vemos que antes crucificaban los romanos, pero no era como esa crucifixión, lo clavaban allí, le quebraban los pies y ya se moría. Pero a él le hicieron y deshicieron. El doble, el triple. Era como si se fueran ensañados contra él. ¿Pero por qué lo hicieron? Porque llevaba muchos pecados, el pecado de nuestra humanidad entera. Dice la Biblia, ahí decía que los huesos de él todos fueron fracturados. Dice Isaías, lo que nos compartía el viernes. ¡Wow! Tremendo, eso es algo increíble. Pero Dios lo hizo, Jesús lo hizo por ti y por mí. Eso lo hizo él. Él había podido decir, no lo hago. Pero lo hizo por amor, un amor incondicional. ¿Tienes un amor incondicional con Dios? Aquí hay otra pregunta. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera obedecido la voluntad del Padre? ¿Qué hubiera pasado? No hubiéramos tenido ese reconcilio con nuestro Padre. Porque dice la Biblia que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de Él. Vamos a leer Romanos 5:19. Romanos 5:19. Romanos 5:19. 1, 2 y 3. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Esa fue la misión de Jesús. Volver a entrar, volver a ser justos delante del Padre. Que fuéramos llamados hijos, no creación. Creación éramos, pero cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, somos llamados hijos, herederos de la promesa, porque por eso, por ese Cristo que vino y murió por nosotros. Amén. Vamos a ver Hechos 5:32, por favor. Hechos 5:32. Lo tenemos 1, 2 y 3. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que obedecen. A los que obedecen. ¿Qué nos impulsa a nosotros? Obedecer a Dios. Ese es el Espíritu Santo dentro de nosotros. Porque si fuese por nuestras propias fuerzas, tenlo por seguro que no podemos. No lo podemos hacer.
Al recibir a Cristo en nuestro corazón, Él es el Espíritu que estaba en nosotros muertos, se enlaza con el Espíritu Santo y viene a morar en nosotros, en nuestra persona. Y ahí empieza esa transformación. Lo que veíamos antes que era correcto o que de pronto no tan correcto, lo empezamos a ver, no lo hago. Hay alguna voz que me susurra dentro de mí, no lo hagas. Y si lo haces, lo hice, Señor, perdóname, no lo voy a volver a hacer. Y así a medida que vas creciendo, que vas leyendo más, el Señor te va implementando eso más en tu corazón. Entonces, a través de eso, el Espíritu Santo nos ayuda. Solo no podemos. Y vamos a otra parte que de pronto no se nos podía quedar como suelta, ¿no? Si obedecemos a Dios, pues ahorita tenemos que obedecer también a los líderes espirituales que tenemos nosotros en nuestra congregación. Tenemos que tenerle respeto, porque Dios nos lo dice. Dios nos lo dice en su palabra. Entonces vamos a Hebreos 13:17. Hebreos 13:17. Uno, dos y tres, familia. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas, como quien ha de dar cuentas, para lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Nos sometemos a la autoridad de nuestros pastores? Eso es algo que, esto fue preguntas que nos tenemos que llevar en nuestro corazón para que nosotros mismos las respondamos. ¿Obedecemos a nuestros pastores? ¿Somos obedientes a la voz? Hijo, haz esto, hija, haz esto. Ay, no, pero siempre hay una respuesta, siempre hay algo que nos incomoda a nosotros. ¿Será que ese es el problema de nuestro avance en el Señor, en nuestra vida espiritual? Podemos pasar 20 años en la silla y si no aprendemos a obedecer, ahí nos vamos a quedar otros 20 años hasta que venga el Señor por nosotros. Y esto a mí me tocó el corazón porque nosotros los varones somos llamados a ser sacerdotes en nuestra casa. Y ese rol se lo hemos dejado a nuestras esposas. Y eso yo lo entendí. De trabajar, de llevar nuestro sustento. Yo me mato y yo lo único que hago es llevar comida allá, a engordarlos allá. Engórdese. Pague la renta y ya, se acabó. ¿Y dónde está la instrucción de nuestros hijos? Si nosotros somos los sacerdotes. Pero por eso nos dio Dios una ayuda idónea. Para que ella nos ayude con la enseñanza de nuestros hijos. Pero aún más, hay otra cosa que no la estamos haciendo, varones. Es nuestra responsabilidad ministerial en la iglesia. Las mujeres también tomaron nuestro lugar. Pero ¿sabe por qué? Porque nosotros no somos capaces de salir de la silla. Y eso me llegó a mí al corazón. ¿Qué le voy a decir yo a Dios cuando esté delante de Él? Porque todos tenemos que dar cuentas. Y eso es algo importante que nos tiene que quedar, varones. Todos. Tenemos que levantarnos y hacer caso a nuestros pastores. A lo que Dios quiere hacer, a cumplir el propósito por cual fuimos nosotros creados. El propósito no fue trabajar como bestias y llevar el alimento a la casa y se acabó. Comprar una casa, comprar 3 carros y después de eso, ¿qué? ¿Será que eso le vamos a decir a Dios allá? No, es que me compré 2 casas. Una aquí y una en Colombia.
Son unas preguntas que tenemos que meditar en ellas. Vamos a leer otro texto bíblico. Primera de Timoteo 5:17. Primera de Timoteo 5:17. Vamos a leerlo todos juntos, pero fuerte, por favor. 1, 2 y 3. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honra, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y a veces decimos, nosotros amamos a Dios. Amamos a Dios. Y decimos que Dios está en el primer lugar, pero de dientes para afuera, ¿sí o no? Porque no obedecemos ni en nuestra casa, ni obedecemos en nuestra iglesia, y mucho menos obedecemos a Dios. Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Yo creo que debiéramos de tener un tiempo especial. ¿Qué tal si nos levantamos y cerramos nuestros ojos y empezamos a meditar un poco? Hable con su Dios en un momento, en este momento. Y dígale en su corazón, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón y pruébame y conoce mis pensamientos y ve si en mí hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno.